el compañerismo de los santos. Ahí debemos de estar siempre conscientes de que el Señor dice que donde dos o tres están unidos, ahí estará el Señor, y qué importante es que nos conduzcamos así y nos comportemos con esa la presencia de Dios ahí entre nosotros. Y creo que muchas veces se nos olvida que pensamos que al bajar para abajo o ir al restaurante ya dejamos al Señor aquí, pero si es que tenemos el Espíritu de Dios, Él va con nosotros, y eso es tan importante que creo que muy pocos tenemos el conocimiento de del significado de eso, del Espíritu Santo que mora en el creyente, porque si estuviéramos conscientes, nos cuidáramos mucho de lo que pensáramos, los que pensamos, lo que hacemos, lo que hablamos, ¿verdad? Porque si está en nosotros, te imaginas, y pensamos muchas veces que lo dejamos, ¿verdad? Ya me desvestí del Señor y voy y hago lo que quiero, pero así no es. Y el que es creyente, pues siempre el Señor usa la convicción, ¿verdad? No para condenarnos, pero para traernos ante Dios y decir: Señor, perdóname. Por eso dice Juan que si confesamos nuestro pecado, que incluye arrepentimiento siempre. Y el confesar y decirle: Señor, yo he hecho malo delante de tus ojos. Y no hay ninguna persona aquí que no ha hecho malo delante de los ojos de Dios. Y por eso con nosotros Dios es un Dios misericordioso, pero no tomemos eso a la ligera, pensando: bueno, pues puedo pecar, al cabo el Señor es misericordioso. No, así no son las cosas. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, hermanos, específicamente, claramente nos dice la Escritura, Pablo, que está escrito en la conciencia de todos los hombres. Todos los hombres saben que hacen el malo, pero específicamente fue dado al pueblo de Dios. Y si abren su Biblia al libro de Éxodo, esta mañana voy a hablar de algo que quizás mucha gente se molesta, porque es más santa que Dios. Mucha gente se molesta mucho con el sexo, porque dicen: ay, no debe hablar, pastor, eso, como si fuéramos más santos que Dios. Dios habla del sexo. Entonces no se crea muy santurrona o santurrón, ¿verdad? Porque el sexo en el contexto del matrimonio, fuera del matrimonio, es malo, es malo. Y no puedes hacer algo malo, no puedes convertir algo malo en bueno. Mucho cuidado con eso. Si es malo ante Dios, Dios lo dice, no hay excepciones. No hay excepciones. Entonces, es muy importante que escuchemos esta mañana un mensaje que ha sido muy duro, pesado, duro, pero es importante, porque el que es ofendido en esto es el Señor. Nosotros podemos seguir adelante, ¿verdad? Y seguir así pensando que todo está bien, pero para Dios es algo que mancha su santidad, en sentido en nuestra mente, en nuestros ojos. Nadie no puede manchar a Dios. Pero cuando Dios habló estos 10 mandamientos, es la Escritura que habló Dios, y todas estas palabras está hablando de los 10 mandamientos, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Eso está en versículo 2. Éxodo 20, versículo 2. Y aquí declara a Dios el Salvador, el Redentor, porque recuérdense, les ofreció un cordero para que inmolaran y rociaran esa sangre, el cordero, en sus puertas, para que no llegue la muerte a ellos. Es un bonito retrato en el Antiguo Testamento de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y ahora vamos a participar de la Santa Cena, y yo le pido, Señor, enséñame no tomar esto a la ligera, Señor, el pan y la copa, que lo tome en serio, y es algo muy digno de ser considerado con mucho respeto y temor, porque el Señor no va a dejar que profanemos y ofendamos a su Hijo. Lo que hizo en la cruz es un insulto muy grande, de estar en pecado, practicando el pecado, justificando el pecado dentro de nuestro corazón. Cuando vamos a participar, tomar en nuestra mano espiritualmente el cuerpo de Jesús, y espiritualmente la sangre de Jesús, y participemos de algo muy sagrado, muy solemne y sagrado, hermanos. Y cuando Dios dio estos 10 mandamientos, le está diciendo: pero ustedes van a ser diferentes a las naciones. Todo lo que practican ellos, tienen muchos dioses, ellos no consideran hacer una imagen como algo malo, tienen sus imágenes de dioses, y
tienen muchos dioses y usan el nombre de Jehová en vano porque hablan de otros dioses y no respetan mi creación, lo que yo hice en la creación y que descansé, reposé. No, y no solo eso, no se respetan uno al otro. Es el hombre, la depravidad del hombre, que su corazón es malo, es maligno. Y esta ley está escrita en su corazón, pero esto le está diciendo a ellos: ustedes no van a ser así. Por eso les dio esta ley en el monte Sinaí. Y les dijo: ustedes van a ser como yo soy, santo. Y Pedro dice: ser santo como Dios es santo. Pues. Claro, primero que decimos: pues no pueden ser perfecto como Dios. Tenemos el Espíritu Santo, hermano, hermana. Y si fallamos, pero tenemos el Espíritu que nos instruye, nos encamina y nos trae al arrepentimiento cuando pecamos contra Dios. Una persona que no siente esa convicción no tiene el Espíritu Santo. No es un remordimiento solamente, es más que eso, es un deseo de cambiar y de vivir en una forma que le agrada a Dios y honra especialmente al Señor Jesucristo. Es parte del proceso de la santificación. No solo fuimos santificados en el momento que creímos y fuimos salvos por la gracia de Dios, pero hay un proceso donde Dios nos hace semejante a la imagen de su Hijo, que no llegará a su final hasta que estemos en su presencia, pero son pasos que damos aprendiendo a no volver a hacer eso, ya no volver a hacer eso. Me he dado cuenta que esto te ofende, Señor, y desear vivir para Dios en una forma que le glorifica y le honre a Dios especialmente esta cultura que nos ven y dicen: pues no son mucho más diferentes que nosotros. Tienen los mismos deseos, hacen las mismas cosas. Nomás se identifican como seguidores de Cristo, pero de ninguna manera siguen o se parecen al Señor Jesucristo. Y yo quiero que esta mañana no quiero ir amén, por favor. Porque si tu corazón es puro y limpio, es un amén entonces. No digas amén. Es algo muy serio que vamos ahora. Yo no quería hacer eso hasta que antes de que participemos de la Santa Cena, pero la semana anterior no pude venir. Ahorita mi esposa está muy malita de COVID y la estoy cuidando y así que no voy a saludarlos después porque me siento un poco malo también yo, pero aquí estoy para traer la palabra de Dios. Pero hermanos, quiero que vean el versículo 14 porque ya hemos visto los otros. Es algo muy, 3 palabras solamente: no cometerás adulterio. La visión bíblica del sexo, hermanos, empieza con el reconocimiento que nuestra sexualidad es un don de Dios, un regalo de Dios. El sexo no es malo. Y como dije, algunos de ustedes van a decir: ¿por qué va a hablar de eso? Porque la Biblia habla de eso. Y cuando una persona se ofende lo que dice la palabra, esa persona se está diciendo que es más santa o santo que Dios. Incluso la unión física entre un esposo y una esposa es la idea de Dios en la creación. En primer lugar fue su idea, el sexo. Era parte de la benignidad de su creación. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, dijo: bueno es en gran manera. Cuando nos creó y les mandó que sean fructíferos y se multipliquen sobre la tierra. Y eso consiste de la unión sexual, el coito. Entonces, para muchos de nosotros, por razón de la cultura, la forma en cómo nos crearon, nos ofendemos con esas cosas. Ay, no debe hablar de eso. Pero Dios habla mucho de eso. Incluso las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla del sexo, que es bueno entre un hombre y una mujer casados. Miren conmigo Cantar de Cantares, hermanos. El lenguaje es muy explícito. Y por eso muchas iglesias no se van a ese libro Cantar de Cantares, porque es muy explícito sexualmente. Pero no se olviden que es entre el amante y su amada. No es entre unas personas que andan noviando, nomás de noviazgo, de nomás saliendo, como dicen, ¿verdad? En capítulo 1 de Cantares, en versículo 2 dice así: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Versículo 4:
Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Versículo 15 de ahí mismo capítulo 1, dice: He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Y lo dice en versículo 16: He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es las flores. Fíjense, lenguaje muy íntimo aquí sexualmente, y es un amor donde aquí empieza la estimulación necesaria para procrear, que Dios nos ha dado eso. Es un don del Señor para que se llene la tierra, ¿verdad? Entonces quizás, gracias, ¿verdad? Van a decir unos que no hay niños, pero los niños no deben se les debe tapar los oídos de esto, porque esto es algo que el Señor inspira por el Espíritu Santo, que es bueno, por razón de lo que pasa ahora, ¿verdad? Pues muchos ven el sexo como algo controversial o algo que no se debe de mencionar, ¿verdad? Y luego en Cantares, en capítulo 4, Cantar de Cantares, que son los cánticos de Salomón y de la forma hablan de Jesucristo con su iglesia. Miren lo que dice en versículo 10, capítulo 4 de Cantares, versículo 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. ¿Se fijan? Cuántos mejores que el vino tus amores, el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Versículo 11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Se fijan cómo habla aquí del besar, de tener una relación íntima? En capítulo 5, versículo 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Versículo 3, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y me levanté para abrirme a mi amado, y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Sexual, todo esto. Es una relación muy íntima entre un hombre y su mujer, y no nos debe dar vergüenza, porque a Dios no le dio vergüenza inspirar esto por el Espíritu Santo. Así que cualquier idea que tengas errónea del sexo entre un esposo y una esposa, quítatelo, porque Dios, ese no es el autor de Dios, eso no viene de Dios, es una visión satánica, donde es pura lujuria, lust, es algo malo eso. Pero Dios le dijo a Adán que se apegara a su mujer. Esa es una unión, porque el sexo, hermanos, es como una pegadura que sella la relación entre un hombre y una mujer. Es como una pegadura, dice, que se apegara a su mujer, dejara a sus padres, a su mamá y a su papá, y se apegara a su mujer, se uniera con su mujer. Está hablando de la relación sexual, la unión matrimonial que se sella a través de la relación sexual. Y es por la inspiración del Espíritu de Dios que la Biblia incluye este dueto entre el amante y la amante, ¿verdad? Y no se lleva mucha imaginación para entender, hermanos, que lo que está hablando aquí está hablando de una clase de intimidad sexual. Aquí el Espíritu Santo nos deja saber esto. Y aunque la palabra de Dios no es pornográfica, la palabra de Dios nunca menciona algo pornográfico, hermanos. Pero es, como dicen muchos, es descaradamente erótica. Lo que está diciendo aquí para nosotros es descaradamente erótica. Por eso muy pocos pastores enseñan el libro de Cantares, porque no, se va a ofender la gente y qué van a decir, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo inspiró esto, hermanos, debemos de predicarlo, amén. Ahí sí debemos decir amén. Bueno, hermanos, y para muchos cristianos es algo de descarado esto, ¿verdad? Pero como dije, no somos más melindrosos que Dios, que lo que Dios es, más piadosos, más santos que Dios. Si Dios lo permite,
es porque la Biblia declara y celebra el acto sexual de amor exclusivamente dentro del matrimonio. ¿Okay? En Proverbios capítulo 5, quiero que vean, vamos a ver las escrituras, hermanos, ahora, porque quiero que tengamos este entendimiento muy imprimido en nuestra mente, hermanos. En Proverbios capítulo 5, habla aquí de la relación matrimonial, exclusivamente matrimonial, y el sexo dentro de ese contexto solamente. En Proverbios, capítulo 5, versículo 15, dice así: bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Ves? Está hablando de tu propia mujer nomás. Da esta forma de, como dicen, alegoría, para que entendamos lo que quiere decir que encontremos la satisfacción en nuestra cónyuge o nuestro cónyuge solamente. Y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles. Las palabras, vas a compartir esa relación matrimonial en las calles, es tuyo. Y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, fíjense, y alégrate con la mujer de tu juventud. Esa es tu esposa. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Fíjate, en su amor recréate siempre. Y luego después habla de la mujer ajena, que no toques la mujer ajena. Entonces el matrimonio, hermanos, tiene su exclusividad en cuanto al sexo, la intimidad sexual. Dios lo permite solo en el matrimonio, en la unión entre un hombre y una mujer, en el matrimonio delante de Dios. No hay excepciones, hermanos, no hay. Es un don de Dios. El problema, como la Iglesia Católica Romana y mucha gente piensan que el sexo es solamente utilitario, que solamente es para la procreación, ¿verdad? Y nada más. Pero como vemos, hermanos, y que solamente es para la propagación de la raza humana, ¿verdad? Pero la perspectiva y la visión bíblica del sexo es no solamente procreación, también es relacional y recreacional. Es algo de placer, es algo que Dios nos ha permitido para experimentar con el placer entre la mujer y el hombre, ¿verdad? El sexo es para el amor, para el placer y para el gozo, la alegría. Ese es el propósito entre el matrimonio. Y para proteger esto, Dios, para proteger esto, nos dio el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Porque algo fuera de eso, hermanos, rompe, viola, transgresa contra el pacto matrimonial que Dios instituyó. Es algo muy ofensivo delante de Dios. No cometerás adulterio. Primeramente, el sexo fue contaminado, hermanos. ¿Y qué significa el cometer adulterio? Bueno, la respuesta sencilla es que el adulterio es la infidelidad matrimonial o marital, es la infidelidad marital. Es el coito sexual que rompe la unión de un pacto matrimonial. Así que el propósito principal de este mandamiento es para proteger el matrimonio, hermanos. Es para proteger el matrimonio. Porque dimos nosotros nuestras promesas, hicimos nuestras promesas, nuestros votos ante Dios de una unión matrimonial. Es una promesa hecha delante de Dios. Y el adulterio, hermanos, causa más daño que cualquier otra forma de pecado sexual, como el tener sexo antes de casarse, antes de, como dicen, el sexo premarital o prematrimonial. Eso ofende a Dios también. Y la Biblia claramente confirma esto, hermanos, y nos dice qué tan serio es, porque en Levítico capítulo 20, versículo 10 dice allí
que si el hombre comete adulterio con una mujer que le pertenece a otro hombre, el adúltero y la que cometió adulterio con él, serán puestos a muerte. En Levítico capítulo 20, versículo 10. Fíjense qué tan serio lo toma el Señor eso. En Levítico 20, versículo dice que el hombre que comete adulterio con una mujer de otro hombre, él y la mujer serán puestos a muerte. ¿Es justa este castigo, hermanos? Claramente, dijo un hombre de Dios, Doug Wilson, dice, ciertamente el adúltero es digno de muerte. Un hombre que engaña, traiciona a su esposa, va a engañar a cualquier otra persona o cosa. El adulterio es una traición contra la familia y Dios odia el adulterio. Es una traición contra la familia. Por eso le titulé la traición indefinitiva. ¿Cómo le puse? La tengo que leer. La traición indefinitiva es la traición más grande, hermanos. Especialmente en el matrimonio, y es algo que debemos de tomar en serio porque especialmente en esta época, esta cultura, hermanos, es muy fácil para que nosotros caigamos en tentación porque pues ahora todo se trata del sexo, ¿verdad? El sexo contaminado. Y para mucha gente, especialmente lamentablemente en la iglesia, eso es ya normal, que no lo toman en serio, lo ven como, bueno, pues es como lo que dicen los homosexuales, ¿verdad? Dicen, pero nos amamos unos a los otros. Hermanos, algo malo no lo puedes convertir en bueno. Ese no es amor. El amor se sacrifica. El amor dice, voy a mantener la pureza de aquella persona y la mía. Es lo que significa. Y el adulterio es el pecado más grande, hermanos, el pecado sexual más grande, porque, hermanos, transgresa la confianza entre el esposo y la esposa. La confianza que se tiene uno como marido y esposa. Y daña mucho, hermanos. Y por eso el Señor se molesta mucho. ¿Ves? No solamente el tener sexo, coito sexual, no es la única manera de cometer adulterio, hermanos. Jesús nos enseñó eso. Otros pecados te llevan a eso. Por ejemplo, lo que es prohibido es todo lo que te lleva al adulterio, te conduce, te conmueve al adulterio. Y hermanos, muchas de las relaciones adúlteras no empiezan con sexo, empiezan con la intimidad inapropiada. Intimidad inapropiada. Una mujer no debe estar llevándosela con un hombre, y un hombre no se las debe estar llevando con una mujer. No deben de estar buscando apoyo, sostenimiento o consejo de un hombre privadamente. Eso es muy malo. Por eso hay hermanas piadosas en la iglesia y hay hombres piadosos que puede uno ir a esa persona, a su sexo, ¿verdad? Y si le mira, ando pasando por tu ayuda. O mi esposa no me quiere. Ir con un hombre a hablar con él, no con una mujer, porque ¿cómo voy a ir a decirle a una mujer, mi esposa no me quiere, me falta, no me considera y estoy necesitado? Ese hombre está buscando una relación ilícita con esa persona. El séptimo mandamiento prohíbe a un hombre o una mujer que coquetee. Que un hombre y una mujer estén coqueteando, hermanos. Es prohibido. Porque esa mujer o ese hombre que estás coqueteando es la esposa o el esposo de alguien más. Ni una persona, ¿cómo dicen single? Soltera debe de estar coqueteando con la esposa o el esposo de alguien más. No debes de estar coqueteando. Eso lo ve Dios, hermano, lo vamos a ver. Y lamentablemente esto se ve mucho en la iglesia hoy en día. Y para poder prevenir esta tentación, hermanos, es importante mantener esta distancia social entre esas personas. Se debe mantener esa distancia.
El mandamiento también prohíbe que una mujer casada busque apoyo emocional de otro hombre, sea en el trabajo, en la iglesia o en el internet chat, ¿verdad? En el chat. Este mandamiento requiere que el hombre, las esposas y los esposos cultiven un amor mutuo entre ellos mismos, emocionalmente, espiritualmente, igual que sexualmente. Eso es entre el hombre y su esposa, la esposa y su marido más, no con nadie más. Usted si está pasando por algo pesado y necesita ese apoyo emocional, busque una hermana, o si eres hombre, busca un hermano. No vayas con un hermano, no vayas con una hermana, sea en el trabajo también o en la iglesia o cualquier otra cosa. Además, el cometer adulterio no solamente, hermanos, rompe y viola y transgresa este mandamiento, también no fornicarás. Es lo que está claramente también diciendo que no cometerás fornicación. Fornicación es tener coito sexual en una relación fuera del pacto del matrimonio, fuera del matrimonio. Se refiere específicamente al sexo premarital o el sexo prematrimonial, que es también una violación o una transgresión contra el séptimo mandamiento. ¿Y qué de las parejas que andan saliendo, verdad? Andan de novios? Muchos dicen, ¿hasta dónde podemos llegar, verdad? Es algo muy peligroso, hermanos, porque tú no te conoces, que Dios ha creado en nosotros ciertas cosas que empiezan a estimulación, que nomás requieren estimulación para ir hacia la procreación o al coito sexual. Es natural en el hombre y la mujer. Pero es exclusivamente para cuando ya uno llegue al matrimonio a casarse. Porque si uno se está buscando eso, hermanos, esa tentación, y se pone en ese lugar donde va a haber estimulación sexual de alguna parte del cuerpo, usted está buscando esa tentación, caer en esa tentación y pecar contra Dios. Por eso el andar de novios es algo que se debe hacer con mucho cuidado. Mantener una distancia, un respeto, y en vez de decir hasta dónde puedo llegar, debemos decir hasta cómo debo de mantener la pureza de mi novia o ella la pureza de mi novio, y cómo puedo yo también cuidarme para honra y gloria de Dios. Si uno se está estimulando en cosas que no debe, hermanos, claro, va a caer, y entonces va a decir, pues es natural. No, es natural, claro, pero estás contaminando, estás profanando lo que Dios intentó para el matrimonio, fuera del matrimonio. Tú, si no estás casado, no tienes el derecho de gozar las partes físicas, las partes de una persona, las partes sexuales de otra persona, el cuerpo de otra persona. No tienes ese derecho. No podemos decir, bueno, pues yo voy a gozar de las partes sexuales de esta persona, del cuerpo de esta persona. Tú no tienes el derecho de hacer eso. Se permite solamente en el momento que se casan, en el matrimonio. ¿Qué también es prohibido? La prostitución. Es en el mismo contexto del adulterio y la fornicación, la prostitución, la homosexualidad, hermanos, la violación, rape, la pedofilia y el incesto es prohibido por las Escrituras. Especialmente este séptimo mandamiento está prohibiendo todo eso, hermanos. Cualquier forma de abuso sexual dentro del matrimonio también, cualquier abuso sexual. Por razón de que muchos hombres ahora, hermanos, andan involucrados en la pornografía y quieren practicar esa suciedad, esa profanación, esa depravación con sus esposas. Mucho cuidado, no tratar a tu mujer con objeto de deseo maligno, malo. Se respeta a la mujer, se respeta con dignidad. Pero muchos me dicen, pues Dios lo que quiera, pero que no se mete en mi lecho de matrimonio. Dios se mete en todo y tiene el derecho de todo. Y no es nada malo de gozar, disfrutar una mujer o viceversa el hombre,
de uno, la esposa, el esposo. No es nada malo, hermanos. Pero es que no debemos de imitar las cosas del mundo porque es pura perversidad eso. ¿Por qué es prohibido el adulterio en cualquier forma? No porque el sexo es malo, el sexo no es malo. Es porque el sexo fue diseñado, tiene una fuerza poderosa para el bien, hermanos, para el bien, el sexo. Como dije, es la pegadura que sella la unión del matrimonio. Es el, como dicen, la pegadura de pacto, del pacto matrimonial, es el sexo. Miren conmigo en 1 Corintios capítulo 7, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Es algo que tenemos que tomar en consideración, hermanos. En versículo 3 dice así, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, 1 Corintios 7, 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, fíjese, y asimismo la mujer con el marido. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense. Estas palabras, hermanos, el matrimonio claramente es, aquí está diciendo que estamos unidos en ese matrimonio a través del sexo y no debemos de no debemos de negarnos eso como esposo y esposa, solamente por concesión o por no concesión, por consentimiento, perdón. Es algo muy serio. Y por esa misma razón, cuando se niegan, abre la puerta a más tentación. Pero también el hombre debe de respetar y tomar dominio propio para respetar a su mujer si ella por alguna razón no puede, y él viceversa también. En Hebreos capítulo 13 les voy a leer lo que dice ahí, hermanos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancía, sin contaminación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, fíjense. Cualquier cosa fuera del matrimonio, Dios va a juzgar. La fornicación y el adulterio lo va a juzgar Dios. Pero ahorita vamos a ver el perdón de Dios para los que se arrepienten, ¿ok? No se desesperen. Dios nos hizo seres sexuales, hermanos, como dije, para sellar el amor entre el esposo y la esposa. Y la unión sexual de ellos los conecta espiritualmente, en una comunión espiritual, hermanos, ¿sabía? Cuando usted se une con su mujer y una mujer con su marido, no fuera de ese pacto, en el matrimonio, se están, hermanos, ahí, están apegándose en una comunión total y espiritual. Es por eso una de las razones por qué Dios prohíbe el adulterio, hermanos, es porque tiene una conexión muy cercana entre nuestra sexualidad, tiene una conexión muy cercana con nuestra espiritualidad. La unión entre un hombre y un esposo, un marido y una esposa, es intentada para exemplificar, para dar ejemplo de la relación exclusiva entre Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Por eso Dios acusa a Israel de adulterio espiritual, hermanos. En Jeremías, en Oseas y en Malaquías habían cometido adulterio espiritual contra Dios, se habían unido con otros dioses. Estas palabras, la unión entre el esposo y la esposa, hermanos, ejemplifica la unión entre Cristo y su iglesia. Pablo, escribiendo en el libro de Efesios, dice en capítulo 5, hermanos, muy interesante lo que dice Pablo ahí, porque toma las cosas en serio. Y la iglesia, aún en esos tiempos también, hermanos, muchos consideraban que no era tan malo por razón de que la cultura practicaba una religión, una adoración a una diosa que consistía de sexo con prostitutas. Y era tan normal para ellos, ¿verdad?, que
también eso se estaba empezando a infiltrar la iglesia, y Pablo empieza a advertir contra eso. Habían problemas matrimoniales como ahora, hermanos. La razón principal de problemas matrimoniales ahora, hermanos, es que hemos dejado que la cultura abra las puertas. En nuestras casas, nuestros matrimonios. Y Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, dicen, que ni se nombre la fornicación, como conviene a santos. En versículo más adelante, Pablo dice en versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se fijan? Hablando del matrimonio, dice, hablo de este misterio que es respeto a Cristo y de la iglesia. Tu relación matrimonial, en esa intimidad, hermanos, habla mucho de la intimidad entre nosotros y Jesucristo como iglesia. Es una de amor, es una comunión muy íntima. Para cristianos, hermanos, para los cristianos, cada acto de inmoralidad sexual es como una profanación espiritual, hermanos. Todo acto de inmoralidad sexual es como una profanación espiritual, es una ofensa contra Dios el Hijo, ¿sabía? Por eso el participar de la Santa Cena, hermanos, es algo que lamentablemente hoy en la iglesia muchos no toman al serio y están cometiendo un pecado. O sea, hay cristianos que están sentados en la iglesia, en las bancas, hermanos, que la noche anterior estuvieron viendo videos pornográficos y están en la iglesia. O gente ahí sentada en las bancas, en las iglesias, que cometen adulterio o cometieron adulterio la noche anterior o la semana anterior. O tienen el deseo de cometer adulterio con alguien y profanan a Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, dice esto él: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo que Dios, hermanos, nos dio no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense bien, nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. En versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Por eso, hermanos, cuando una persona comete fornicación o adulterio, hermanos, está uniendo a Jesucristo con esa persona. Es algo muy ofensivo, muy profano delante de Dios, porque el matrimonio es muy sagrado, es algo muy sagrado ante Dios. Fue creado por Dios el matrimonio, y el sexo matrimonial fue creado por Dios para no solamente la procreación, el amor, el placer de ese matrimonio. Si nuestros cuerpos son en Cristo y para Cristo, entonces la inmoralidad sexual es un pecado contra Dios el Hijo. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 dice Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego ofende el Espíritu Santo, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estas palabras, una persona que está fornicando o comete adulterio, hermanos, está ofendiendo al Espíritu Santo, no solo al Hijo de Dios, al Espíritu Santo.
No lo haríamos si estuviera otra persona allí viéndonos, ¿verdad? No anduviéramos, vente, vámonos para acá. Ven. No pusiéramos nuestros brazos en esa persona si tuviera una persona allí de la iglesia. ¿Cuánto más el Espíritu Santo, hermanos? Si fijan, las personas que hacen eso, hermanos, no creen, no tienen fe, no creen. Es pura religiosidad, pura mentira. Especialmente cuando participa uno de la Santa Cena del Señor. ¿Cuántos no han caído, hermanos, y lo dejan pasar y lo participan de la Santa Cena del Señor? Qué profanación, qué cosa tan insultante delante de Dios. Que si no fuera por la pura misericordia de Dios, esa persona le caería un rayo del cielo y la matara allí, o lo matara allí. Deshonra al Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otras palabras, ofendes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Profanas contra esos tres, la Trinidad, el Dios Trino. Nuestros cuerpos fueron comprados por precio. Dios los compró cuando Cristo murió en la cruz. Y no solo eso, ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto significa que lo que sea que hagamos con nuestros cuerpos está directamente relacionado con nuestro compañerismo con el Dios Trino. Hermanos, déjenme hablarles un poquito del pecado peligroso, mortante, creo que le dicen deadly, ¿verdad? De la lujuria. La lujuria. La inmoralidad sexual es común en nuestra cultura, hermanos, pero no es la culpa de la cultura. El problema es aquí, mire. Corazón. Lo que usted está viendo es el corazón del hombre. Este sexo casual, hermanos, o la promoción agresiva de la homosexualidad como una forma de vivir y toda la material sexual en la televisión, hermanos, nos muestran la media social que esta cultura es una cultura, como le dicen, hypersexual o hypersexual. El americano, hermanos, una persona hoy en día ha visto material sexual más de 10,000 veces al año. Es lo que uno ve, más de 10,000 veces al año. Me acuerdo de una familia muy piadosa, muy humilde. Él era doctor y dejó de estar haciendo mucho dinero, se fue a ayudar a los que tienen necesidad y lo que podían pagar, lo que no podían pagar, pues los curaba él, los atendía. Tiene una familia muy bonita, él ya se fue con el Señor, ya falleció, está con el Señor y viven en Pennsylvania, allá la esposa de sus hijos. Me acuerdo cuando venían al 7-Eleven en esos tiempos, en los 90s y los tardes ya de 90 a 2000, entraron al 7-Eleven, se acuerdan que tenían revistas sexuales allí. Él entraba primero y volteaba las revistas así para que no vieran los retratos de sus hijos. Tomaba mucho cuidado de que sus hijos no vieran eso, no tenían televisión, así que los cuidaba mucho, cuidaba los ojos de sus propios hijos. Usted y yo corremos ese peligro de ver de más de 10,000 veces la material sexual en este mundo. El sexo fuera del matrimonio, hermanos. Mira nomás en la industria pornográfica, hermanos. Los videos, las llamadas, ¿verdad? Hablar con una mujer sexual y considera las consecuencias de toda esta inmoralidad sexual ahora, hermanos, el divorcio, las enfermedades y el abuso sexual de los niños. ¿Sabes que la pornografía, una persona que está muy entrada a la pornografía, resulta en abusar a niños sexualmente, la pedofilia? Es algo diabólico, satánico. Por eso estamos viendo un aumento de abuso de niños sexualmente, el abuso de niños por la pornografía. Es satánica la pornografía. Pero lamentablemente es muy común en la iglesia. Hay pastores,
ancianos, líderes en la iglesia que han cometido este pecado, hermanos. Y es algo muy triste y algo muy profano. Como si Dios no lo sabe. Pastores y líderes en la iglesia cometiendo adulterio con otra persona en la iglesia o fuera de la iglesia y venir a servir a Dios. Manos contaminadas. ¿Por qué? ¿Con qué razón, Dios? No experimentamos un avivamiento en la iglesia. ¿Cómo si estamos ofendiendo al Trino Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Y todo se convierte en pura religiosidad, hermanos. Y como dije, el problema es el corazón del hombre. Jesús nos habla de la regla interior y luego exterior. La regla interior y exterior. ¿Sabe cuál es la regla interior y exterior? Si lo piensas en tu corazón, ya lo has hecho, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios conoce los secretos del corazón. Él los ve, nada lo esconde. Podemos ir al lugar más lejos, al motel más lejano, y allí te ve el Señor. Porque lo ve en el corazón cuando empieza en el corazón, cuando uno empieza. Y es lo que es el adulterio, la lujuria, hermanos, es el mirar a una persona con el intento de que hay una posibilidad de tener sexo con esa persona. En Mateo capítulo 5, Jesús dice esto, hermanos. Esa palabra deseo es lujuria. Capítulo 5 de Mateo, versículo 27. Válgame, no sé qué. A ver el texto. Malo. Sí, 5. Es que tenía doblada mi Biblia así, la página. Y es el capítulo 6 y me estaba enseñando el capítulo 5. Dije, ¿cuál Biblia tengo? Dice el Señor así en capítulo 5 de San Mateo, dice, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esa es lujuria. Codiciar es ver las posibilidades de tener un acto íntimo con esa persona. Ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió adulterio en su corazón. Y hermanos, es porque Dios ve todo, ¿ves? Si Dios no pudiera verlo del corazón, pues no hubiera problema, ¿verdad? Pero Él ve todo. Y no lo tomamos en serio, hermanos. Porque más adelante Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, fíjense bien. Malos pensamientos como odio, intención de hacer mal a alguien, que dice los homicidios y luego la codicia, los adulterios, las fornicaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es lo que contamina. Y fíjense, es interesante, como dice el Señor aquí, la regla interior y exterior, la interior primero, la exterior, es que muchas veces es muy pronto para decir, bueno, algún problema aquí, pero no vemos el problema aquí. Aquí hay un problema afuera, pero no el de nosotros mismos. Porque no solo habla del adulterio y la fornicación, allí habla de los hurtos, de los falsos testimonios, las blasfemias. Y esto cubre todo, hermano, los deseos del corazón y los hechos del cuerpo. La lujuria es, como dije, mirar a una mujer o a un hombre y imaginarnos las posibilidades de tener sexo con esa persona. David tuvo ese problema, sabía, cuando estuvo arriba del pórtico de su plaza, de su palacio, cuando debiera estar en guerra como los reyes, dice la escritura en 2 Samuel, todos los reyes se habían ido a la guerra y David debería estar ahí haciendo lo mismo, pero estaba David en ese momento ociosamente caminando y miró a una mujer bañándose desnuda.
Y no nomás la miró, no es malo que la vio y se puede haber volteado, pero la vio y la empezó, como le dicen, a acariciar con sus ojos. Se empezó a imaginar. Y pronto dijo, vea, tráiganme esa mujer. No es malo ver una mujer bonita, pero es cuando uno la empieza a desnudar y imaginarse que hay una posibilidad de tener una íntima relación con esa persona. Especialmente en estos días que las mujeres como se visten inmodestas, muchas, no todas, ¿verdad? La mayoría en esta cultura es muy difícil para nosotros los hombres, especialmente hombres de Dios, no ver eso, ¿verdad? Mi esposa, me acuerdo cuando está en silla de ruedas, ¿verdad? Y siempre me decía, váyase enfrente, cuando íbamos al mall. Y iba enfrente yo, pues, para verme, estamos apenas casados. Y cada vez me pegaba con la silla en los pies. ¡Ah! Me decía, pues camínele más rápido, me decía. Y, pues siempre tenía que caminar yo en el mall así, con la cabeza agachada. Pues por el modo todas las muchachas están ahí. Y una vez me dijo, ¿saben qué? Ya después de tantos años casados y mostrarle mi fidelidad a mi esposa, mi amor por ella, después de 40 y tantos años, le decía yo, me voy enfrente. No, es entre usted y Dios. Dios se lo va a dejar a Dios. Y ya ella iba enfrente, yo iba atrás de ella, porque ella va más rápido con la silla, y yo voy apenas ahí. Pero como me dijo, se lo dejo al Señor. Usted sabe, ese es su problema, me dijo. Pero yo sé que cuando viene una muchacha así que muy vestida modestamente, me volteo, empiezo a hablar con ella, mostrarle que no estoy viendo, que no la voy a ver. La vi que viene, pero ya no la voy a ver, ya no la voy a mirar. Es importante, hermanos, que tengamos ese dominio propio como hombres y mujeres también, porque no hay nada que justifica, pues estoy solo, estoy divorciado, no tengo a nadie. No tienes el derecho de disfrutar las partes sexuales de otro cuerpo si no es tu esposa o tu esposo. No tienes ese derecho. Me dice un muchacho, bueno, ya Señor, me dijo, pues se le hace muy fácil, usted no es fácil. No es fácil, pero se requiere dominio propio, hermanos. Yo y mi esposa tenemos ya 40 y tantos años casados y hemos tenido siempre trabajadoras, mujeres femeninas en mi casa, y yo he respetado mi hogar, a mi esposa todos esos años. Dios es mi testigo. No soy perfecto. Una vez que estaba levantando pesas, estaba jovencito y me compré unas pesas, estaba en la cocina ahí levantando pesas, mi esposa estaba acostada y la trabajadora era jovencita también, tenía como unos 30 años y se paró y se empezó a volar conmigo. Yo puse mis pesas, me fui y le dije a Silvia, esta muchacha la corrió mi esposa. Yo pudiera haber cometido allí, ella no me hubiera visto, pero es el corazón que está consciente que es mi esposa, la mujer que me dio Dios. Para un momento de placer, el dolor que causa, ahorita vamos a ver el dolor, lo que le cuesta a un hombre cometer adulterio. Dice la Escritura que la adúltera te rebaja con un pedazo de pan. Es una cosa, Salomón dice, tomarás fuego en tu seno y no te quemarás. En otras palabras, te vas a quemar. Va a haber consecuencias. Y David, hermanos, entregó su fuerza a otro, dice la Escritura. En Proverbios, que el hombre que comete adulterio le entrega su fuerza a otros. En otras palabras, ha fracasado. David fracasó en su masculinidad bíblica. Su varonilidad como hombre de Dios la entregó a otros cuando cometió adulterio con Betsabé. Y el ver no es problema. El problema es ver a alguien en una forma que empieza a excitarte sexualmente.
Cuando vemos a una persona así en esa forma, estamos viendo a esa persona como un objeto que va a satisfacer nuestro deseo. Estamos codiciando en pos del pecado. Y lo es agravado el pecado, hermanos, cuando te lleva a la gratificación, la autogratificación sexual, que sabemos que es masturbación, que es una forma de adorarse uno mismo, la masturbación. Y, hermanos, todo lo que es tener fantasía de un encuentro sexual con alguien más, cualquier intimidad sexual con alguien más en una fantasía es adulterio del corazón y es culpable delante de Dios para ser juzgado esa persona. ¿Qué son las consecuencias? Rápidamente, te va a costar mucho. Hay un dicho que dice, bueno, no dicho, dice una máxima, dice, déjeme verlo, aquí está, dice, cuando el adulterio entra, todo lo demás sale. Cuando el adulterio entra en tu vida, todo lo que es digno de ser preservado se sale. El adulterio es la traición definitiva de la confianza. El adulterio, hermanos, es el engañar a tu cónyuge, es como tirar lo bueno para recoger lo feo, lo malo. Tiras algo bueno para recoger algo que no vale. Ese es adulterio. Tiras tu familia, tu matrimonio por algo que no vale la pena. Todo lo que es digno de tener lo pierdes. El adulterio es un momento de placer, pero es una vida de dolor. No vale la pena el adulterio. No vale la pena. Te va a costar. Rápidamente, ya para terminar, Proverbios capítulo 6. Miren lo que dice la escritura del adulterio. Un consejo que le da su padre a su hijo, pero en Proverbios 6:25. Yo por eso les recomiendo mucho que lean los proverbios. Son 31 proverbios para 30 días de la semana del mes o 31 días. Yo los leo constantemente y me advierte. Los primeros hablan de adulterio, la sabiduría, lo que es necesario querer, y luego el adulterio. ¿Por qué? Porque son problemas muy, muy grandes en la vida de uno, hermanos. Vamos a salir al mundo y ahí está. No, está aquí y nomás se necesita algo para que salga a la superficie. En Proverbios capítulo 6, versículo 25, miren lo que dice. No codices su hermosura en tu corazón, la otra mujer, ¿verdad? Ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Fíjense, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, o el hombre de su prójimo. Le aplica al hombre y a la mujer. Te vas a quemar, te va a costar mucho, mucho dolor. Y te va a reducir como un bocado de pan porque vas a perder todo. ¿Cuánto hombre ahorita andan pagando porque cometió adulterio o mujer y perdió todo? Es jugar con el fuego, hermanos. Es andar jugando, poniéndote vestidos, brasas que en tus pies no te quemen, y el hombre que toma fuego en su seno, te vas a quemar. En otras palabras, es inevitable, te va a pasar esto. Nadie escapa a esto. Las consecuencias. David, hermanos, su bebé, el baby que tuvo con Betsabé, murió.
Su familia se destrozó, hermanos. Hubo incesto. Un hermano mató a otro hermano. Su hijo se rebeló contra él. El reino fue dividido. Hay consecuencias. Dios lo perdonó. Lo perdonó Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Natán fue y le dijo que Jehová había dicho: no te castigaré por esto? Porque se arrepintió y ya no, David no hizo lo mismo, jamás. Pero sufrió las consecuencias. Dios te puede perdonar, pero ¿te imaginas si tu esposo o tu esposa se da cuenta todo lo que vas a perder? El respeto en la iglesia, el respeto de la gente que te conocía, tus hijos, si tienes hijos, tu esposo, tu esposa. Ay, Señor, misericordia de nosotros. Hermanos, el engañar a alguien no siempre consiste de besarse, tocarse o andar cocoteando. También, debo decirte algo, ¿estás tú borrando los text messages que le mandaste a alguien más antes de que tu esposa o tu esposo lo vea? Ese ya estás ahí. ¿Te da algo cuando ves a tu esposa agarrar tu teléfono? ¿Para qué me chequeas? Porque algo tienes ahí. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te preocupa que vea tus texts? ¿Verdad? Ella tiene el derecho, como tu esposa o viceversa tu esposo, de chequear tus mensajes. Recuerdo esta pareja que se tenían sus códigos, ¿verdad? Sus passwords, y no se permitían uno al otro ver sus texts. Me decían, ¿por qué andaban, como le dicen en el barrio, monqueando, ¿verdad? Mi esposa puede ver mis textos cuando quieran, mensajes, y yo los lea. Claro, no quiero que vea los de Amazon, lo que compré, ¿verdad? Hermanos, te aseguro, ya estás allí si andas a esconder los mensajes de tu cónyuge. Déjala que vea tus cónyuges, déjalo que vea tu... Sí. Y luego te voy a decir algo, te trae vergüenza y desgracia. Vergüenza y desgracia trae el adulterio. Proverbios 6, 32, mira lo que dice.